Hola, muy buenas, operadores, aspirantes. Hoy es lunes 30 de enero y comenzamos con un gráfico diario del eurodólar, donde sencillamente quería mostrar un tipo de operativa que a veces también practicamos. Fijaos que en este tramo ascendente del precio podemos desgranar esta subida y tendríamos un pequeño ciclo azul con este punto de control correcto que se ha activado en su 38.2 y cuya zona alta el precio está trabajando. No solo la zona alta, sino que se ha ido a ese extremo de zona alta, donde el precio está formando una serie de patrones que vamos a ver en H4. Bien, ¿qué es lo que está haciendo el precio en esta zona? Que para nosotros es una zona que hemos decidido que sea de actuación, porque hay una posibilidad de giro del precio, y zona que para nosotros se anularía si el ciclo se rompiera. El ciclo se rompe en el menos 38. Todavía no se ha roto, ha estado muy cerca de romperse, pero no lo ha hecho. Es por ello que hemos decidido tomar una posición corta y he pintado esta famosa figura que los amantes del análisis clásico chartista ya estarán detectando, ¿no? Las famosas cuñas, cuña alcista con proyección bajista o como la sola en llamar. Por supuesto, yo no opero con figuras, sencillamente la he dibujado para ver que muchas veces efectivamente las cosas se dicen de distinta manera, pero son lo mismo. No deja de ser una serie de procesos que se han desarrollado en esta zona con falsas rupturas al alza y es por ello que hay posibilidades de que el precio se fuera a la baja. Bien, esta es una zona claramente de ventas con su zona de extremo, que es la que hemos decidido trabajar. Entramos en este punto, muy al límite estuvo el stop de sacarnos, ya hemos ajustado stop porque una vez que el precio ha iniciado su movimiento, lo ha iniciado bien, pero si nos fijamos, aquí no tuvo fuerza, aquí tampoco tuvo fuerza bajista, con lo cual me estoy empezando a plantear que esto pueda fallar. Por tanto, este retroceso del precio empieza a amenazar nuestro stop y tenemos que hacer algo. Tenemos que decidir hacer algo. Sí que es cierto que ya hemos ajustado el stop a un punto donde, fijaos, 3 euros de pérdida, la operación prácticamente ya está protegida. En esta cuenta eso no supone una pérdida para nada apreciable, pero quería mostraros una nueva cuestión en cuanto a la gestión. Fijaos, tenemos también posiciones tomadas en dólar canadiense. En el dólar canadiense estamos también vendidos, pero normalmente el dólar canadiense, puesto que tiene el dólar en la otra parte, en la parte izquierda, y suele comportarse con una correlación inversa bastante buena respecto al eurodólar. Ojo, no quiere decir tampoco que yo opere por correlaciones y que las correlaciones sean la madre del cordero. No. Pero sí que un tipo de gestión que a veces ejecuto es el siguiente. Como veis, vengo vendido también en el dólar canadiense desde este punto y tengo objetivos un poquito más abajo de parcial y luego más abajo final. Bien, como el euro nos está amenazando el stop, si el euro dólar nos llega a saltar este stop, yo lo que voy a hacer es tomar un parcial del dólar CAD, esté el precio donde esté. Por esta zona, digamos que si sube el euro dólar, lo más probable es que el dólar canadiense baje un poquito más a esta zona. Pues aquí tomaré mínimo un parcial, o sea, una de estas dos entradas. Bien, como veis es una forma también de gestión conjunta del portfolio, de la cartera de operaciones que tenemos en este momento abierta, que yo muchas veces también utilizo como una visión conjunta, no solo de operaciones individuales. Bien, también tenemos alguna posición abierta recientemente en el petróleo. Aquí intentamos abrir posiciones, nos volvimos a salir cuando el precio nos volvió a amenazar las posiciones y al ver que no consiguió romper esta zona hemos vuelto a entrar en corto. Esta es una zonita de este ciclo naranja, bueno, que es una zona interesante por muchos motivos. Ya de entrada esta es una zona interesante donde el precio siempre ha tenido alguna reacción y además hemos decidido entrar basándonos en este ciclo naranja. El precio ha llegado a situaciones de extremo de este ciclo naranja, ha vuelto a rechazar, ha vuelto a llegar a la zona y finalmente en este tercer intento hemos decidido volver a entrar una vez más en el petróleo. ¿Qué es lo que quiero reseñar de esta operación? Bien, esta operación hemos entrado con dos posiciones, normalmente me gusta entrar con tres.
En esta ocasión solo conseguí entrar con 2 y decidí poner parciales y finales. Opciones para poner parciales, pues aquí de momento tenía un par de opciones muy interesantes para poner parciales. Tenía este primer 38,2, que era una opción de parcial bastante interesante. Tenía este otro 38,2 como otra opción de parcial. Bien, decidí no poner el parcial en este primer 38, llevaba solo 2 posiciones y he querido ser ambicioso y buscar el primer parcial en este 38, y de momento, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que estáis viendo ahora mismo. Bien, esto pasa muchas veces. Esto es una cuestión de decisiones, asumir las decisiones y no pasa absolutamente nada. De hecho, todavía no sabemos lo que va a ocurrir. Pero mi planteamiento en este caso fue un poco el siguiente. Es decir, si yo arriesgo mi dinero en este punto, es porque estoy considerando que toda esta zona es una zona que se va a rechazar. Si mi apuesta es a que esta zona se va a rechazar, yo estoy buscando que el precio me venga hacia la siguiente zona. Y es por ello que finalmente decidí no seguir dentro de esta zona buscando pequeños recorridos, puesto que ya he ajustado bastante los stops, fijaos, 3 euros de stop, y este otro stop loss lo voy a dejar también aquí ceñido, de tal manera que ya no me preocupa en absoluto estas dos posiciones, me olvido de ellas y o me da un buen parcial y luego ya veremos el final para dejar correr, o si no, no quiero nada. Y quería comentarlo porque estas cuestiones ocurren mucho y no pasa nada. No nos altera, no nos cabrea, no decimos, mira, tenía que haberlo puesto ahí, no tenía que haberlo puesto ahí. No, son decisiones que debemos de operar siempre igual. Y mi forma de operar en este aspecto es siempre igual. Si la figura tiene este tamaño, yo busco que salga de la figura. Busco que proyecte al menos esta figura hacia el extremo por donde rompe. Por menos de eso, pues no me conformo. Es una forma de operar, no es ni mejor ni peor que haber puesto aquí un primer parcial. Nos lo dirá si ha sido mejor o peor en el momento en que lleguemos a la salida, es decir, la entrada de momento no vale nada. Bien, también estamos posicionados en el DAX. Fijaos qué sencillo trato de hacer todo, es decir, no busco excesivas concurrencias de criterios para la entrada. Vemos cómo el DAX sencillamente a lo largo del 2022 ha desarrollado un fuerte impulso a la baja con su correspondiente retroceso que nos ha generado este ciclo rojo que además ya está trabajando esa primera zona de 61. Bien. Esa zona de 61 rechazó en primera instancia generándonos el fallo el cual hemos pretendido trabajar. Este primer patroncito que nos ha dado, como veis, es de unas dimensiones considerables. No llegó al punto exacto de venta donde yo quería iniciar cortos. Es por ello que conseguí meter unas posiciones cortas, no todas las que yo hubiera pretendido, pero no me fío todavía porque todavía veo una alta probabilidad de que desde aquí, o tal vez desde aquí, o incluso tal vez desde aquí, pero el precio termine por cumplir el fallo, hacer este primer patroncito y venirse abajo. Si nos vamos a H1, vemos como lo que he hecho ya, y puesto que no me fío demasiado, es si el precio me da razón a estas entradas le sacaremos beneficio, parciales más abajo, bastante más abajo. Esto tiene muchísimo potencial. Aquí no me voy a conformar con sacar un parcialito pequeño. Pero por otra parte, si finalmente ocurre lo que me estoy temiendo, lo que ya no voy a permitir es perder dinero en estas posiciones. Entonces he bajado los stops, los he situado aquí y esta operación ya solo puede ganar o ganar. Como vemos en esta pequeña zonita, vamos a ver el precio cómo hizo un primer impulso de la bajada. Aquí sí que se giró. Vino a trabajar esta zona, hizo un extremo muy justito, tal vez un poco incompleto incluso, y ahora el precio debería demostrar algo. Si el precio no demuestra algo mínimo que quiera llegar hasta aquí, de momento no me gusta demasiado lo que está haciendo, pero todavía es un poquito temprano para pensar que va a ir mal. Por tanto, estamos en ese momento en el que no hay que hacer absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es esperar, tranquilidad, e ir buscando otro tipo de posiciones. Como veis, la operativa que me gusta hacer a mí es una operativa bastante tranquila, de bastante
medio plazo, no es rabioso intradía, ni mucho menos. Y esto me permite, pues, con mucha tranquilidad poder ir barajando varios activos y simultanear incluso, como hemos visto antes, vamos a ver cómo va el euro, este tipo de jugadas conjuntas entre diversos activos, como entre el euro-dólar y el dólar canadiense. Bueno, pues de momento, fijaos cómo se está incluso descorrelacionando. Está bajando ahora mismo el dólar canadiense y también el euro-dólar está rechazando. Por eso digo que esto de las correlaciones hay que tomárselo como lo que es decir, nunca es un criterio definitivo, sencillamente es una decisión, el trading son decisiones, igual que en el DAX yo decido que si el precio vuelve aquí, estas operaciones no las quiero porque yo espero que me suba un poquito más y no hay más que hablar. No sabemos lo que va a hacer el precio, solo cuentan nuestras decisiones. Bien, mañana finaliza el mes, por tanto mañana o pasado mostraremos los resultados del mes de enero, como dijimos que íbamos a hacer. Y por hoy, de momento, sin nada más que añadir, sencillamente me despido y os deseo muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.